Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. El 20 de junio de 1949, en la Asamblea Nacional Constituyente, que había sido convocada bajo el gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República, que presidía José Figueres, esa Asamblea Nacional Constituyente aprobó un artículo muy importante de igualdad jurídico-político-electoral de las mujeres en Costa Rica. Reconoció el voto de la mujer y estableció el voto universal de los costarricenses. Cuando hablamos del voto universal de los costarricenses, entendemos que es el voto de hombres y mujeres. Desde esa época hasta hoy, desde el 20 de junio de 1949, está establecido entonces el derecho de las mujeres a votar. Pero más que establecido el derecho es el reconocimiento de voto de las mujeres. Porque hay que entender que ese voto de las mujeres era un voto que se les negaba, que no se les reconocía. La historia del sufragio en Costa Rica y del sufragio femenino en Costa Rica es larga. La historia del sufragio en general en Costa Rica viene desde la época misma de la independencia, cuando se nombran las primeras juntas de gobierno y cuando se integra el primer gobierno de Juan Mora Fernández y se establecen mecanismos de elección que eran restrictivos, ciertamente eran restrictivos para la inmensa mayoría de la población, porque durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX, en los primeros años, no todo el mundo podía votar. Votaban un grupo de ciudadanos, hombres, que eran mayores de edad y que debían tener ciertas características, como tener cierta capacidad de ingresos económicos o cierto volumen de capital, o tener propiedades o tierras, o tener ingresos anuales o mensuales que pudieran dar fe de esa capacidad. Esos, además que tenían que saber leer y escribir. De esta manera, ese grupo de electores, que así se constituían, era un grupo pequeño de la población, porque el analfabetismo era muy elevado. En 1890, en el censo de 1890, sobre 340,000 habitantes de Costa Rica, solo el 90% de la población era el 90% de la población era analfabeta, es decir, solo un 10% de la población era alfabeta, sabía leer y escribir. Y entre ellos se contaban obviamente los niños y las niñas que iban a las escuelas, los jóvenes que iban a los colegios, y ya había colegio de mujeres desde 1888, el colegio de señoritas, y extranjeros que sabían leer y escribir en Costa Rica, pero que no eran parte de ese público votante. Entonces, el número de personas que tenían capacidad de ser electores era muy pequeño. Esos electores, que eran los que tenían la capacidad de decidir, se constituía de esa forma. Dentro de los electores, en algunos procesos electorales del siglo XIX, se nombraban otros electores. Los electores nombraban otros electores. Eso es lo que se llamaban las votaciones de segundo grado y hasta de tercer grado. Y esos segundos eran los que tomaban la decisión final sobre a quién nombraban presidente o a quién nombraban diputado. Esas elecciones eran indirectas, o directas o indirectas según el caso. Para 1889, lo que hay es 912 electores sobre 340,000 habitantes. Estamos hablando del 0.3% de la población, que era la única en posibilidad de escoger candidatos. ¿Eso era democrático
Obviamente, si comparamos con hoy, no era democrático, que solo el 0.3% de la votación decida quién es el elegido. Eso no es democrático cuando hoy tenemos un universo del 100% de los mayores de edad, porque hoy el padrón electoral se constituye con el 100% de las mujeres y de los hombres que tienen más de 18 años y que suma un montón de gente. Y en ese sentido, hoy el proceso de escogencia de presidentes y diputados es de características democráticas y participativas universales, pero en aquella época no. 1889 se produjo la elección. Ahí había también voto público. Eso significa que el voto público uno tenía que ir manifestando por quién iba a votar. Los electores tenían que decir: yo voy a votar por fulano tal. Y entonces eso podía ser sujeto de presiones públicas, obviamente, por los patronos, por los políticos, por quien fuera. Pongamos un ejemplo de que quienes me están oyendo trabajan para mí y son electores. Y trabajando para mí yo digo: yo voy a votar por Pedro Pérez. Y entonces ustedes, ¿por quién van a votar? Y yo les consulto a mis trabajadores que van a votar. Y si dependen de mí laboralmente, pues todo el mundo me va a decir: yo voy a votar por Pedro Pérez, patrón. Y entonces así contaban los votos. Y así se iba haciendo. Y era un proceso que duraba a veces varias semanas. Para 1889, entonces los resultados en teoría se podían conocer, porque se conocía cómo iban a votar los electores. De manera que al conocimiento del resultado electoral de 1889 se produce un movimiento militar en el gobierno que se interpreta como una maniobra para evitar el triunfo de José Joaquín Rodríguez. Y en ese sentido se produce una movilización de campesinos para impedir que no le entreguen el gobierno al presidente. Y en ese sentido se mueven las mujeres en 1889 a favor del resultado electoral. Mujeres que no habían participado en el voto, mujeres que no estaban participando en el escenario político como actoras, pero son movilizadas como parte de la población en ese sentido. Y entonces el presidente José Joaquín Rodríguez propuso en 1889 reconocer el voto de la mujer. Es una cosa importante. ¿Por qué? Porque habían jugado un papel importante en la defensa del voto, del sufragio, en 1889. Ese 7 de noviembre de 1889, que así se recuerda en la historia nacional, es al que se le ha dado también la idea de que allí se basa la democracia nacional costarricense. Yo soy más bien de la opinión de que ahí surge la democracia político-electoral costarricense, porque a partir de ese momento también se van a desarrollar los partidos políticos en Costa Rica que hasta ese momento no existían. Pero lo que me interesa destacar es ese acto por el cual desde 1889 el presidente José Joaquín Rodríguez ya plantea el problema del reconocimiento de voto de la mujer, y que hasta el 20 de junio de 1949 se reconoce en la Constitución actual. Pero ¿qué pasa en ese periodo entre 1889 y 1949? Se producen un montón de situaciones importantes en torno a ese movimiento por el sufragio. Para esa época, a finales del siglo XIX, también en Europa y en Estados Unidos se habían empezado a dar movimientos donde las mujeres jugaban un papel importante reclamando su derecho al voto. En América Central, desde los días de la independencia, fíjense en lo que estoy diciendo, desde los días de la independencia, una mujer llamada María Dolores Bedoya, esposa de uno de los activistas de la independencia en Guatemala, justamente mueve la población y mueve mujeres para que ese día del 15 de septiembre de 1821 presionan ante el Salón de los Capitanes en Guatemala para que se declare la independencia
de Centroamérica. Y ahí están las mujeres encabezadas por María Dolores Bedoya. Pero esta mujer de 1821, poquito tiempo después, llama a las mujeres a reclamar el voto. Oigan lo que digo, reclamar el voto. O sea, que desde los inicios de la vida independiente en Centroamérica hubo mujeres que se preocuparon por el voto de la mujer. No habían procesos sufragistas en aquella época de una manera. Sin embargo, María Dolores Bedoya ya había marcado la ruta de que la mujer debía participar directamente en la vida política con el voto, porque se empiezan a establecer procesos de elección en aquella época y se empieza a plantear desde ese inicio mismo el reconocimiento del voto. En Costa Rica realmente eso va a suceder hasta después de 1889, y en concordancia con los movimientos internacionales en la década del 10 se van a ir constituyendo los movimientos feministas en Costa Rica orientados a eso. Ángela Acuña, una mujer que estudia Derecho en la década del 10, primera abogada graduada, primera notaria abogada de Costa Rica, va a impulsar la constitución de lo que se llamó la Liga Feminista de Costa Rica, que fue el organismo de mujeres que estuvo orientado a pelear durante muchos años el reconocimiento de voto de las mujeres. Durante ese periodo, desde 1889 hasta antes de la Liga, porque en la constituyente de 1917 también hubo esfuerzos por reconocer el voto femenino. Alejandro Alvarado Quirós, que era un abogado muy importante, un nacionalista, un antiimperialista de la época, que llegó a ser presidente del Colegio de Abogados, llegó a ser canciller de la República. En su condición de canciller se le ganó el mote de reconocimiento de ser el canciller de la dignidad por sus posiciones antiimperialistas en aquellos años, y también fue diputado constituyente en el 17. Él allí planteó la necesidad de reconocer el voto, pero no lo logra. Después fue rector de la Universidad de la Universidad de Costa Rica, primer rector de la Universidad de Costa Rica. En ese sentido, se empiezan a dar movimientos presionando sobre el voto de la mujer. La Liga Feminista en varias ocasiones señala al Congreso y hace propuestas para la modificación, para la incorporación del reconocimiento de voto de las mujeres, y siempre se iba rechazando. A nivel internacional el voto iba adquiriendo cada vez más presencia en Inglaterra, en Estados Unidos y en otros países. Costa Rica fue de los últimos en establecer el voto de la mujer, en reconocerlo. En la prensa costarricense se iban haciendo discusiones importantes alrededor de esto. Incluso en 1922 se publica un folleto sobre el voto femenino en Costa Rica, donde se recopilan por parte de una de estas activistas mujeres importantes a favor del sufragio femenino, parte de esa discusión pública que había en torno al voto de las mujeres. Carmen Lira, Luisa González y las otras mujeres importantes del país, grandes maestras de aquella época que habían participado en las luchas contra Tinoco y que eran parte de la lucha social desde 1913 en el país, no participan directamente del movimiento sufragista organizado alrededor de la Liga Feminista, porque tenían un concepto más amplio de la liberación de la mujer y del papel de la mujer en la sociedad. Para Carmen Lira era más importante resolver el problema social como un todo, incluido el de la clase trabajadora, el problema de la opresión que sufrían los trabajadores, hombres y mujeres, acabar con la opresión del sistema capitalista, y acabar con esa opresión se acababa también la opresión de la mujer y la opresión política de la mujer. Y en ese sentido Carmen Lira planteaba una lucha social muchísimo más amplia que solo la lucha sufragista. Quienes plantearon la lucha sufragista se mantuvieron en la idea casi de la lucha por el sufragio, y a veces enfrentándose a los hombres como si fuera una lucha de voto contra los hombres o en oposición solo a los hombres. Había un concepto en ese sentido muchísimo más amplio. Es con el Partido Comunista en 1931
en la fundación del propio Partido Comunista, en su programa de 1931, cuando allí se establece con claridad en uno de sus puntos programáticos el reconocimiento de la liberación de la mujer a partir de el programa del Partido Comunista. El Partido Comunista de Costa Rica establece justamente en 1931 esa parte de el reconocimiento de voto de la mujer en el país. En el programa del Partido Comunista en 1931 se decía expresamente la parte política de la mujer, el derecho de la mujer a la emancipación político-jurídica de la mujer. El punto 11 del programa, que así se establecía, era justamente esa declaración de igualdad jurídica plena de la mujer en el campo electoral. Aún así, eso no fue logrado en esos años. La Liga Cívica sigue manteniendo alguna presencia política, sigue presionando políticamente. Los liberales de entonces no se preocuparon mucho por este tipo de cosas porque estaban orientados más a las libertades y derechos generales. No se preocuparon mucho, haciendo excepción de esos liberales que he mencionado, como Joaquín Rodríguez, como el propio Alejandro Alvarado y otros que sí levantaron la causa del reconocimiento de voto de las mujeres, y es hasta que los comunistas lo establecen también como parte de su programa político. Y a partir de allí empieza a adquirir una nueva dimensión. Las mujeres sí participan de la vida política nacional y participan en la lucha contra la dictadura de los Tinoco y juegan un papel muy importante en las calles. Van a participar en la década del 40 en las movilizaciones importantes de lucha contra el gobierno de Calderón Guardia y de Teodoro Picado, en lo que fueron las manifestaciones opositoras, políticamente opositoras contra esos gobiernos, tanto el 15 de mayo de 1943 como el 2 de agosto de 1947, donde ahí se mueven las mujeres orientadas en manifestaciones políticas opositoras, y eso facilitaba y conducía a crear ese ambiente orientado a irles reconociendo cada vez más el papel de su participación en la vida política nacional. En junio de 1947, el 4 de junio de 1947, el gobierno de Teodoro Picado presentó al Congreso de la República incluso un proyecto para que se reconociera el voto de las mujeres, pero no se aprueba. Ese voto no se aprueba, esa propuesta de voto en el 47 no se aprueba, justamente por los sectores opositores, que después son también los que lo impulsan, obviamente, en el periodo de la Junta de Gobierno. El 20 de junio, en esa propuesta del gobierno de la Junta de Gobierno, los diputados que están allí presentes son los que aprueban la aprobación de el reconocimiento de voto de la mujer. 20 de junio de 1949, en la sesión número 92 de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí se leyó el acta, se aprobó y se reconocieron los parte correspondiente. Hay una discusión importante y se reconoce como la ciudadanía, como un conjunto de deberes y derechos que corresponden a todos los costarricenses de uno y otro sexo que hubieran cumplido en ese momento 18 años de edad. Después quedó reducido a los 21 años y después hubo que hacer una modificación en el gobierno de don José Figueres de 1974 para que fuera a los 18 años, pero originalmente se pretendía dar la ciudadanía política a los 18 años. De manera que allí ya se estableció eso. En esa asamblea constituyente no hubo mujeres, pero hubo, digamos, los intereses representados de las mujeres que se expresaron en la aprobación
de esta igualdad político-electoral de las mujeres. Empezó a hacerse efectivo la votación de mujeres en 1951, cuando a propósito de un plebiscito que se produce en la Tigra de San Carlos, se convoca elecciones ya bajo la nueva Constitución de 1949, donde las mujeres podían votar, y en esa elección de 1951 a nivel distrital es cuando se produce la primera participación de mujeres en procesos electorales en Costa Rica. A nivel nacional empiezan a participar a partir de 1953, cuando para sustituir al gobierno de Otilio Ulate y a los diputados que venían en ese gobierno, se convoca la nueva elección y la regularización ya de procesos electorales hasta hoy, después de la Guerra Civil del 48. En esa elección de 1953, por primera vez participan a nivel nacional, votando las mujeres tanto a nivel provincial para diputados como para presidente, y en esa ocasión fueron electas 3 mujeres diputadas al Congreso de la República, a la Asamblea Legislativa. De manera que en ese sentido, desde esa época hasta hoy, pues tenemos una presencia cada vez más activa de las mujeres en la vida política nacional, y eso se ha fortalecido en los últimos tiempos con las leyes de igualdad que se han venido estimulando desde el gobierno de Óscar Arias, desde el primer gobierno de Óscar Arias, hasta las últimas medidas que se han tomado para igualar al máximo posible la representación política de las mujeres, cuando recientemente se han hecho reformas para que no solo en las papeletas tengan que ir alternas hombre-mujer en la gente que postula los cargos públicos, sino porque se ha obligado que también haya una igualdad horizontal, de manera que de las 7 provincias al menos 3 tienen que estar encabezadas por mujeres. Y en la última campaña electoral, de manera muy importante, el tribunal obligó incluso al partido Unidad Social Cristiana a anular una asamblea provincial porque habían electo un hombre cuando ya tenían 4 hombres postulados, y los obligaron a encabezar con una mujer. Y en ese sentido, este último proceso electoral pues fortaleció ya de una manera más contundente la representación popular y la representación política de las mujeres. Estas luchas del sufragio femenino en Costa Rica están muy bien reflejadas en un libro que acaba de publicar la Asociación Nacional de Educadores, que es de Macarena Barahona Riera. Lo ha hecho en su 2ª edición bajo el título Las sufragistas, las luchas políticas en Costa Rica. Este libro había sido publicado en 1994, ahora vuelve a ser reproducido, y me parece a mí que es el mejor trabajo que se ha hecho de recopilación de visión histórica de la lucha por el sufragio femenino en el país. Ciertamente tiene esa vertiente de destacar la lucha de las sufragistas y especialmente la Liga Cívica, pero hay que entender que esta es una lucha muchísimo más amplia, y que desde el año 31 también con el Partido Comunista eso adquiere una dimensión política diferente. Después del año de 1949, el Partido Vanguardia Popular o Partido Comunista impulsa organizaciones de mujeres especialmente orientadas no solo a luchar por derechos femeninos, económicos y sociales, sino también por asegurar eso, y fue también la izquierda costarricense el primer partido que propuso una candidata a la vicepresidencia de la República, que fue la escritora nacional Luisa González Gutiérrez. Después de eso, otras han sido candidatas a la vicepresidencia. Después se estableció obligatorio el establecimiento en la fórmula de presidentes que hubiera al menos una mujer. En el año 2006 hubo un partido de mujeres nada más que se inscribió, destacando como su lugar especial, que era un partido de mujeres. Ya en la elección del 2010, 2014 y 2018,
ese grupo de mujeres desapareció como partido político, pero las mujeres siguen teniendo hoy un importante papel en el escenario político electoral del país. Y además de que son mayoría nacional como género, hay más mujeres que hombres en Costa Rica, y dentro del padrón electoral hay más mujeres electoras que hombres electores.